divide, una ruptura. Hay una brecha histórica, porque cada cultura tiene su propia historia. La historia afecta a la cultura, al pensamiento de la persona, afecta a cómo tú eres. En España, en el sur de España, pues me decía Chris de Guilty, Chris me decía que aquí le gusta mucho la cultura de que nos damos abrazos y hablamos y nos gusta interactuar. Y you told me you like our culture because we like to interact. Entonces, eso es parte de nuestra historia. Porque por aquí pues pasaron los fenicios, que eran los antiguos palestinos, y que nosotros somos descendientes de palestinos. Los palestinos en aquella cultura interactuaban mucho, se invitaban cuando alguien venía, invitaban a la casa, los recibían. Estamos influenciados por los árabes, que tuvieron 800 años en el sur de España. 800 años son muchos años, quiere decir que influenciaron bastante la cultura. Estamos influenciados por una cultura indoeuropea, porque la cultura gitana es de origen indoeuropeo, y estamos influenciados por la cultura aborigen de aquí, que es la ibérica, y que es la cultura de Tarsis o tartésica, y menos influencia tenemos de la parte norte, aunque la parte norte de España sí que está bastante influenciada por la historia del norte de Francia, por ejemplo. Estamos sobre todo muy influenciados por dos culturas, que es la cultura romana, pero también la cultura árabe. Entonces tenemos cosas de diferentes culturas. Y la historia, nuestra historia, afecta a cómo somos nosotros. Físicamente, pero también mentalmente, en cómo pensamos. Quiere decir que hay una gran brecha cultural muchas veces entre diferentes culturas por el hecho de la historia que hemos tenido. La historia de Estados Unidos es una historia muy reciente, muy joven, tiene una historia de muchas naciones juntas, entonces un poco multicultural, y en el propio Estados Unidos hay diferentes estados que parece que están en diferentes naciones, porque es totalmente diferente un estado de otro. Si va al estado noroeste, pues es totalmente diferente al sur, que son más de vaqueros, que les gusta, sí, son influenciados por la cultura española, ¿sí? Quiere decir que España influenció a todo Sudamérica hasta Carolina del Norte, ¿no? Quiere decir que casi toda América era española, influenció la cultura. Algunos, pues, parte de la cultura española todavía está allí. Pero el hecho de que, por ejemplo, nos abracemos es parte de nuestra cultura, es parte nuestra. Cuando el COVID, el principal problema en España, ¿sabe cuál era? Que la gente no podía tocarse. Hay muchísima gente con depresión, con problemas psicológicos después del confinamiento, porque no podíamos tocarnos, no podíamos abrazarnos, no podíamos sentirnos. Y para nosotros es importante tener una relación corporal también, ¿sí? Es parte de nuestra historia y cómo nos afecta eso también. También hay una brecha cultural. Cada nación, cada estado, incluso cada provincia o cada ciudad tiene una cultura diferente. Si vamos a San Fernando, y la cultura de San Fernando es completamente diferente de la cultura de Jerez, ¿verdad? Tú vas San Fernando es una base militar donde vienen de diferentes partes de España militares, y ese conglomerado de culturas hace que sea diferente de la cultura de Jerez, que estaba influenciada por la cultura gitana o por la cultura árabe también.
y estamos tan cerca, pero somos diferentes. Hay una cultura también hasta en el lenguaje. Fíjate, tú vas a San Fernando y hablamos diferente que la gente de Jerez, ¿verdad? Nosotros decimos mucho picha, que eso no lo debe decir un pastor, pero yo lo digo aquí como ejemplo. Que es una expresión que decimos nosotros y otra palabra que no se puede repetir aquí, pero que afecta a nuestro lenguaje. De hecho, yo voy a las montañas alguna vez, aquí a los pueblecitos de las montañas, y hay gente que me habla y no entiendo lo que me está diciendo. ¿Te pasa? Yo me acuerdo de un hermano de Cataluña, él tenía su ascendiente murciano, que fue a Cataluña y vino aquí, se llama Eugenio Bercuezo, y se encontró con un hermano de la iglesia que es chiclanero. Nosotros decimos maolillo, los manolillos, ¿verdad? Y tiene un lenguaje muy cerrado, muy complicado. Entonces fuimos un día a su casa, estábamos allí, y el hermano Eugenio, él empieza a hablar al hermano Eugenio y le dice, ¡ay! Y el otro dice, no entendía nada, pero dice, sí. Y el otro dice, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Y dice, no. ¿Cómo que no? Ninguna de las dos cosas varía. El hermano le estábamos preguntando, ¿dónde vamos ahora? Y el otro dice, sí. ¿Cómo que sí? No, ¿cómo que no? Esa no era la respuesta. Pero el otro no lo entendía, siendo españoles, hablando castellano, y no nos entendíamos. Quiere decir que cada lugar, incluso cada barrio, en un barrio diferente, pueden tener un lenguaje diferente, una manera de hablar diferente, incluso entre generaciones. Los jóvenes, hay cosas que dicen los jóvenes que yo ni me entero, no sé lo que me está diciendo. Mi hijo algunas veces me manda por WhatsApp unas cosas y yo lo que veo letras sueltas, digo, ¿qué me está diciendo, hijo? Que no sé lo que me está diciendo. Y es porque ellos tienen un lenguaje específico de la juventud. Quiere decir que hay una brecha cultural, una brecha histórica, una brecha lingüística que nos separa y una brecha geográfica también, porque la gente del norte es un poquito más fría que la gente del sur. Nosotros somos un poquito más mediterráneos, caliente, en el sentido de que nos gusta sí, o tenemos esa forma de ser que podemos ir donde sea y estamos toda la noche y no pasa nada. Y viene un alemán y está un par de horas y ya no puede más. Y dice, por favor, ¿a qué hora volvemos al hotel? Y tú, no, si todavía no hemos empezado a cenar. No puedo. Y los pobres lo pasan mal. Yo sé que los americanos no pasa eso. Que no. Pero para nosotros dormir no es tan importante. Bueno, incluso en la propia familia. Yo el día de Nochebuena o el día de Año Nuevo, a las 12 ya empiezo a bostezar y mi mujer dice, ya Pedro se va a la cama. Porque como no tenga algo que hacer, me aburro y no puedo aguantar. Tengo que estar algo que hacer. Pero si hay algo que hacer, yo me puedo llevar toda la noche conduciendo o 2 días que no me entra el sueño, ¿verdad? Puedo estar conduciendo toda la noche que como soy hiperactivo, pues no tengo problema. Así que la cultura afecta a cada nación. Incluso la cultura, la filosofía. Depende de donde tú te hayas criado, donde tú vivas, tiene una filosofía diferente de la vida, ¿verdad? Si te has criado en un contexto pues, político de derecha, porque tus padres, tu familia es de derecha, tú tienes una filosofía diferente de la gente que se ha criado con una filosofía de izquierda. O si vienes de Nicaragua, tiene una filosofía totalmente diferente en cuanto a cualquier cosa, hasta en la religión, diferente de México, o diferente de Guatemala, o diferente del norte
de Europa y del sur de Europa. Quiere decir que hay una cantidad tremenda de brechas en nuestra vida que son muy difíciles de salvar para nosotros. Tim hablaba antes de la traducción en el Salmo que dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Yo he comprobado lo que dice ahí. Me he ido al hebreo y dice un poco menor que Elohim. Elohim es un poco menor que Dios. Otros interpretan un poco menor que los ángeles. Otros interpretan un poco menor que los poderes. Quien sabe realmente la interpretación de eso es el Espíritu Santo de Dios. Incluso el que escribió aquello con sus palabras no sabía exactamente la profundidad de lo que él estaba escribiendo, porque era el Espíritu de Dios lo que puso en su cultura, en su geografía, en su carácter, lo que Dios quiso expresar ahí, sin dejar de usar lo que esa persona era. El Espíritu de Dios no le hizo escribir como una máquina, Él le hizo escribir lo que Él quería en la forma en que su cultura podía expresarlo. Así que es importante entender que cuando vamos a interactuar con una cultura como la árabe, la musulmana o cualquier otra cultura de cualquier otro lugar, hay una brecha importante, pero que hay unos prejuicios en nuestro inconscientemente que pensamos que son así, que piensan así o que son de esta manera, porque nosotros ya en nuestra cultura ya pensamos o tenemos un concepto de esas personas. Y eso es muy difícil de salvar. Es muy difícil de salvar porque cuando vamos a una cultura como cualquier país musulmán y entra tú como un cristiano que tiene una cultura cristiana, que tiene unos valores diferentes de ellos, que los has aprendido desde pequeño, que la palabra de Dios te la ha enseñado, tiene unos conceptos, una forma de vivir tu vida y de pensar que el Espíritu de Dios está dirigido y choca con una cultura que es totalmente diferente y hay que salvar esas brechas que hay entre una cultura y otra. Y eso solamente nos puede ayudar el Espíritu Santo de Dios. Así que yo no sé si os habéis encontrado alguna vez con un enfrentamiento cultural o de otro tipo con alguna, o habéis llegado a no entender lo que está pasando. Yo me acuerdo una vez que fui a Guatemala y vino con nosotros un hermano que era alemán. Y teníamos todo el esquema hecho de lo que íbamos a hacer. El primer día no hicimos nada de lo que habíamos planeado. El segundo día no hicimos nada de lo que habíamos planeado. El tercer día no hacíamos nada de lo que habíamos planeado. Y el hermano alemán estaba totalmente frustrado completamente. Él decía, estamos organizando y no hacemos nada de lo que... Porque constantemente todo estaba cambiando. Porque la cultura es así. Porque esa cultura no es peor ni mejor, es así. Ellos tienen un concepto del tiempo diferente del nuestro. Cuando tú vas a África, a ti te dicen, tú tienes reloj, yo tengo tiempo. El reloj no vale nada. Es como cuando el pastor predica, ¿sí? Cuando el pastor predica, ¿qué significa cuando el pastor hace esto? Nada, no significa nada, porque el pastor hace lo que le da la gana. Esa es la cultura del pastor Pedro. ¿Sí? ¿Entendéis que hay unas brechas importantes? Y Dios sabía desde el principio que iba a haber esas brechas. Él lo sabía, porque Él provocó esas brechas. Cuando Babel, el hombre quería ser uno, una cultura, todo uno, y el hombre... porque así le hacía fuerte. Y Dios trajo la división de lenguas, división de cultura, división geográfica, para producir un poco de debilidad en el hombre y que el hombre no se sintiera tan fuerte y tan sabio y tan perfecto. Y empezó a empezar dificultades, ya en principio comunicativas. Hay una brecha en el propio matrimonio, ¿o no?
¿Sí? Cuando tú hablas con tu mujer estás siempre de acuerdo. Es decir, yo sé que Pablo siempre está de acuerdo con su mujer. Yo nunca lo he visto discutir a Pablo con su mujer. Nunca he visto discutir a Pablo con su mujer. Pero que tiene que ir más despacio. I've seen her, Irina, I've seen her. I said to my wife. Y le encanta a su esposa. ¿Sí? Que le encanta eso. Pero hay brecha o no hay brecha. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Yo sé que a ustedes no les pasa, pero mi mujer me dice a mí, Pedro, tráeme, ¿cómo se llama eso que tienes puesto tú, Mari? Tráeme un chaleco, te estoy hablando de hoy, ¿eh? Tráeme un chaleco, el chaleco veis que está colgado en el vestidor en la parte derecha. Vale, y voy y digo, ¿y qué es un chaleco? Porque hay un montón de cosas allí y yo no sé lo que es un chaleco desde el punto de vista de mi mujer. Y me dice, Pedro, el verde no. Y digo, vale, ya tengo una pista. Ya tengo que encontrar algo verde y tengo que buscar otro de otro color que no sea y que sea igual. Entonces busqué algo y no encontraba y vi uno verde con una capucha y junto otro que no era verde y era del color que ella me había dicho. Ya lo entendí. Hay una brecha conceptual. Mi mujer me dice, Pedro, ponte los calcetines grises porque te va con los zapatos que llevas. Y voy, porque mi mujer es la que elige la ropa. ¿Sabes? Porque yo he aprendido que si yo no quiero discutir con mi mujer con la ropa, yo le digo, tú eliges la ropa. Y ya se acabó la discusión. Entonces, porque ella me dice, pero Pedro, ¿cómo vas a combinar el marrón con el verde? Y digo, o sea que Dios se equivocó, ¿no? Que los árboles, el tronco es marrón y la madera es verde. Y yo no me puedo poner eso así. ¿Qué pasa? Y después te pone azul también. Bueno, y tu vida al árbol, verde, marrón y el cielo azul. ¿No pega? Sí, que pega. Pero ya no discuto con ellos, ya me pongo lo que quiero. Y me dice, coge los calcetines blancos que hay en el cajón. Y abro el cajón y lo miro y digo, Mari, no hay calcetines blancos. Que mira bien. No hay calcetines blancos, no hay. Y viene ella, abre el cajón, levanta dos calcetines negros y debajo hay 3 pares de calcetines blancos. Y me dice, pero ¿por qué no levanta el primero? Hay una brecha, incluso en la diversidad sexual. Hay una brecha importante. ¿Sabes? Cuando yo entro en una habitación, ¿tú sabes qué yo que veo? Yo no veo nada, yo voy a lo que voy. Y mi mujer entra en una habitación y dice, uy, las cortinas no pegan. O está doblada, no está recta. O mira que no le han cogido el dobladillo de abajo. Ari, lo estoy exagerando. Ya. Y dice, me estoy yendo por corto. Hay una brecha en nuestras vidas. Hay una brecha. Y el único que puede hacer que esa brecha se rompa y podamos saltar esa brecha es Dios. Amén. A lo largo de la historia, Dios nos ha mostrado cuál es el método que Él usa para saltar las brechas culturales, ideológicas, las brechas filosóficas, la brecha histórica, la brecha geográfica, cultural, lingüística. Y yo he aprendido en la palabra de Dios que Él lo hace por medio de algo que Él denomina la persona de paz. Es una persona de esa cultura que conoce la cultura, que está dentro de la cultura y que es capaz de abrirte las puertas para que tú puedas entrar en esa cultura. ¿Sí? Son personas que no te entienden, pero que Dios toca su corazón para abrirte las puertas que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios.
Me acuerdo del libro de Nehemías, ¿os acordáis? Cuando Nehemías va al rey, él le cuenta lo que hay en su corazón. El rey no era creyente para nada en el Dios de Israel. Pero ¿qué hace el rey? El rey, Dios toca su corazón y se convierte en una persona de paz. Una persona que le abre las puertas a Nehemías, una persona que les da los salvoconductos y una persona que le da el dinero suficiente, el oro suficiente y los materiales suficientes para que cumpla el propósito de Dios. Una persona de paz. Incluso si no es creyente. Porque en mi experiencia, la mayor parte de las personas de paz no se han convertido. Me han abierto las puertas para que otros se conviertan. Pero son personas que están en ese lugar y que Dios usa para su propósito. ¿Verdad? O si podemos ver a José con el faraón, cuando él tiene una relación con él y quiere que venga su familia, el faraón le abre todas las puertas. Podía haberle dicho que no, y le da el mejor lugar de Egipto, Gosén, donde ellos pueden instalarse. Los egipcios odiaban las ovejas, y ellos eran pastores de ovejas, y le da el mejor lugar. Y Dios pone en el corazón del faraón abrir las puertas a su pueblo para bendecirle. Porque Dios es el que pone a las personas de paz. Comparto de este concepto de las personas de paz, porque tanto en el mundo islámico o en cualquier otro mundo, aquí en la calle, si queremos alcanzar a una comunidad, tenemos que buscar una persona que realmente pueda influir a los demás. Y no quiere decir que sea la persona de mayor importancia. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, todos conocéis la historia. ¿Sí? Y vemos aquí la historia de la mujer samaritana. ¿Sí? Dice, le era necesario pasar por Samaria, en el versículo 4. Jesús, la palabra de Dios dice que para Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y le fue necesario pasar por Samaria porque él tenía un propósito para esa mujer. Esa mujer era una mujer sin buen testimonio. Era una mujer que había estado casada bastantes veces y el último no era su marido, quizás no quería casarse porque los otros habían muerto y no quería tentar a la suerte, no lo sé. Pero no tenía buen testimonio. Ella estaba junta con un hombre que no era su marido. ¿Creéis que era la persona ideal para compartir el Evangelio? ¿Creéis que es la persona ideal para abrir puertas en una ciudad? ¿Que estaba allí sola? Porque seguramente las otras mujeres no querían estar con ella, o ella no quería estar con las otras mujeres, y además vino a la hora menos propicia a coger el agua, que era cuando nadie venía. Pero era una persona de paz. Era la persona que Dios quería usar para abrir las puertas en ese pueblo. Y Jesús sabía identificar a esa persona. Él es Dios, evidentemente él sabía quién era, pero él dice que era necesario encontrarse con esa mujer. ¿Para qué? Para abrir la puerta a aquel lugar. Y él se encontró con esa mujer, tuvo una conversación con ella, le declaró quién era él. No entró en discusiones teológicas, la echó a un lado, la mujer vuelve, comparte lo que le había pasado con Jesús y todo el pueblo viene a Jesús y dice, queremos que te quedes con nosotros. Y le abre las puertas a su comunidad. Una persona que no tiene por qué ser la más influyente, a lo mejor es lo peor que hay en el pueblo. Pero yo creo que el pueblo vio en ella algo le pasó. Algo pasó en su rostro, algo pasó en su manera de hablar, algo le transformó su valor, su capacidad de comunicarse, y el Espíritu Santo la usó para abrir las puertas en ese lugar. Eso es una persona de paz. Si vamos a Marcos capítulo 5,
Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y salió en la barca, vino en su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía espíritu inmundo. ¿Os acordáis? ¿Sí? El Señor saca la legión que tenía dentro este hombre, un hombre que había estado endemoniado prácticamente toda su vida, al que la gente le tenía miedo, al que la gente lo respetaba por miedo, no es que lo respetaba, le tenían miedo, a que ¿quién iba a escuchar un endemoniado? Incluso cuando él saca el endemoniado, los demonios del endemoniado y los cerdos se lanzan al mar, la gente le dice, vete de aquí, no queremos que estés con nosotros. Y en el versículo 18 dice, al entrar, él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió y lo que lo dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en 10 ciudades, en Decápolis. ¿Crees que el endemoniado era el más idóneo para predicar? Pero su testimonio era poderoso. El poder de Dios en su vida hizo que este hombre tuviera la capacidad de ir y ser una persona de paz y abrir puertas, no en una, en 10 ciudades. Porque es, como hemos visto desde el principio, es Dios el que tiene que llevarse la gloria. Dios se lleva la gloria en la vida de esta mujer samaritana. Dios se lleva la gloria en la vida del endemoniado. Y este endemoniado que abre en Decápolis o 10 ciudades, abre las puertas, el menos idóneo, es Él el que lo hace para que Dios se lleve toda la gloria. Así que Dios usa a la persona de paz. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 6, que está un poquito más adelante, y vamos a leer del versículo 7 al 13. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los demonios, y le mandó que no llevasen nada para el camino, y no solamente bordón o bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que se pusiesen unas sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y predicaban el arrepentimiento, echaban muchos demonios fuera y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y el Señor nos habla de una casa de paz, de una casa donde te reciben con paz, una casa donde la persona está dispuesta a oír, una casa donde esa persona es el dueño de la casa, el referente, es el que te dice, entra que quiero oír lo que tú tienes que decirme. A lo mejor no se convierte, pero abre la puerta a su casa. El Señor dice que tienes que buscar esa casa y quedarte allí, porque es esa persona, es esa familia, son ellos los que te van a abrir la puerta para el Evangelio. Es eso lo que Dios va a usar. Así que es importante cuando vayamos por ahí, porque ese concepto está muy presente en la enseñanza de Jesús. Claro que si nos vamos a Lucas capítulo 10, cuando Él vuelve a enviar, ya no los 12, envía los 70, algunas versiones dicen los 72, algunas versiones dicen los 72, otras los 70, Lucas 10, del 1 al 24, dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía, y se acercaron los fariseos y le preguntaban para tentarle si era... no, este no es. No, me he equivocado. Sí, Es Lucas. Capítulo 5, versículo 5. ¿Qué casa donde entré? No, que estoy en Marcos. Estoy en Marcos, me he equivocado. Lucas 10.
Ok. Yo también me equivoco algunas veces. No se lo digáis a mi mujer. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 24. Ok. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros, a 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad. Es importante lo que dice ahí, ¿eh? Él los envía primero y dice que los envía a toda ciudad y a todo lugar que a donde él iba a ir después. Quiere decir que él lo enviaba a preparar esos lugares. Y es en ese concepto de que prepararan el camino del Señor o la entrada del Señor a este lugar, que les decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y que es aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, sea esta casa, y si habiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Entonces aquí vuelve a aparecer con los 70. Algunos dicen que representa a las 70 naciones, representa al mundo entero, o la predicación a los gentiles, y que la primera vez representa la predicación a las 12 tribus de Israel. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que sí sabemos es que el Señor envía a los apóstoles, a los discípulos, a buscar esa casa de paz, ese lugar de paz, esa persona de paz, que es la que va a abrir las puertas para cuando Él venga. Y el Señor nos enseña, hay una gran enseñanza ahí para nosotros. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es preparar la venida del Señor a ese lugar. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Nosotros somos mensajeros. Nosotros proclamamos a aquel que va a venir, aquel que el mundo espera, pero que nosotros proclamamos. Y cuando vamos a un lugar, tenemos que buscar esa persona de paz que pueda, o que Dios haya preparado para abrir las puertas. ¿Os acordáis mi primera oración cuando llegué a los bereberes? Señor, muéstrame la persona de paz. Y Dios me mostró a Salah, que significa persona de paz. Salah nunca se convirtió, pero él me abrió las puertas a 12 líderes importantes que me abrieron las puertas a diferentes lugares de aquella zona africana tan dura y tan difícil. Me acuerdo que estaba en el hotel, habían pasado ya varios días y yo le decía, Señor, todavía no se ha convertido nadie y llevamos aquí. Yo estaba ya un poco con ansiedad. Bueno, los que nos gusta predicar el Evangelio queremos que se convierta la gente, ¿verdad? Y había pasado ya como un mes, así, un mes y medio, era mi tercera vez, así, y estaba yo en el hotel y estaba orando por eso. Señor, es un lugar difícil, no conozco la lengua. Yusef no habla la lengua tampoco de ellos, habla árabe, pero ellos tienen una lengua especial y hablan árabe, pero no es lo mismo que hablar su lengua. Ellos entienden mejor en su propia lengua, porque en la brecha cultural, la brecha lingüística se salva, ya no hay brecha lingüística ni cultural. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y aquella vez que yo fui era Ramadán. Y me acuerdo que estaba en el hotel orando y me dieron un camarero y mientras que yo estaba orando yo le decía, Señor, que se convierta uno, aunque sea uno, para que yo tenga un poco de esperanza, de confírmame, que se convierta uno, por favor. Es tuyo, la ofrenda a ti, eres tú quien lo convierte, pero que se convierta uno. Dame las primicias de este lugar. Y era el fin de Ramadán y ya se celebraba el último día y me invitaron allí los camareros, me invitaron a comer varios camareros
Y entre ellos había uno que se llama Rashid y me dijo, ¿viene a celebrar el final de Ramadán? Y digo, ¿cómo habla español? Dice, porque yo he estado en España 5 años y allí en España pues aprendí español y al final me deportaron, pero yo hablo español, lo hablaba perfectamente. Y yo decía, Señor, ¿y si fuera este? ¿Y si fuera él? Tú sabes, tu cabeza donde lo cuentas. Y me puso allí una sopa para celebrar el fin del Ramadán, que se llama jarera. Y cuando yo cogí ese plato de sopa, estaba oscuro porque las luces allí, en el lugar donde estábamos, que era donde estaban los camareros y eso, era un poquito oscuro, ¿no? Y yo empecé a comer la sopa, la jarera, y cuando metí la segunda cucharada a mi boca, noté que algo se movía dentro de mi boca. Podía tener el tamaño de un dedo. Y yo cogí el loco y era una cucaracha así de grande. Entonces yo lo que hice fue coger, tirar la cucaracha y seguir comiendo. Y me dice, yo soy todoterreno, no hay problema. Pero ellos se asustaron mucho. Se asustaron mucho porque pensaban que yo iba a denunciar al hotel. Y eso para ellos era un problema porque lo iban a despedir. Yo le dije, no preocupes, no pasa nada. Una cucaracha, bueno, no pasa nada, se ha caído del techo y ya está. Además, tiene que ser reciente porque estaba viva. Y la sopa estaba caliente, o sea que estaba moribunda, pero se movía. Y ellos me pidieron perdón muchas veces. Pero, ¿sabes? Después se sentó Rashid conmigo y me dijo, Señor Pedro, gracias. Gracias porque yo no he conocido a una persona como usted. Cualquier persona nos hubiera denunciado. Y yo dije, ¿sabes? Yo no te he denunciado porque yo no busco vuestro mal, yo quiero vuestro bien. Y él me contó una historia que yo ya he contado algunas veces en la iglesia, que es la historia del conejo, no sé si la habéis oído. Entonces él me contó esa historia de algo que le había pasado en España. Como está ella y la voy a contar para que ella conozca la historia. Él me dijo, yo estaba en España y fui en un camión escondido hasta que pasé la frontera y llegué a España. Y me pasó algo que ningún imán, nadie ha sabido darle la interpretación. Quizá usted pueda darme la interpretación. Yo dije, ¿por qué me lo cuenta a mí? Dice, porque me va a anunciar algo diferente. Digo, pues venga, cuéntame. Salí del camión en España y salí corriendo cuando llegué a España y me quedé en el desierto de Almería. Cuando me di cuenta que era el desierto, me quedé sorprendido y le dije, Dios mío, he saltado a Alá, he saltado aquí al desierto y ya no tengo dónde ir, no hay agua, llevo 4 días sin beber agua, no tengo comida y ahora salgo aquí y me encuentro en medio del desierto. Ayúdame. Y dice, y iba andando y de pronto vi un agujero y del agujero salió un conejo. Y digo, ¿pero qué? ¿Fue un sueño? Dice, no. Es algo que me ocurrió a mí. ¿Y qué pasó? Dice, y el conejo me miró a los ojos. Estuvo un rato mirándome fijamente. Y de pronto volvió adentro de la madriguera, cogió a uno de sus hijos con la boca y lo puso a mis pies. Y yo pensé, ¿pero qué quiere? ¿Que me coma? ¿Que me coma a su hijo? ¿Que me coma el conejo? Y ella volvió a la madriguera y dejó al bebé conejo ahí. Entonces yo lo cogí digo, por lo menos voy a comer algo. El conejo no era muy grande, pero por lo menos iba a quitarle algo de hambre y le iba a saciar. Pero cuando fui a matar al conejo, encendí mi encendedor y no encendía y no era capaz de encenderlo. Me dio lástima y volví a traer el conejo a la conejera y entonces ella cogió su hijo, lo metió dentro de la conejera, salió fuera y me miró de nuevo fijamente. Yo no entiendo qué significa eso. Yo jamás he visto a nadie que le pase eso.
¿usted podría explicarme? Y rápidamente la explicación vino a mi cabeza. Y yo le dije, mira, España, Iberia, significa tierra de conejos. Ese es el significado de España. Y Dios te estaba diciendo en aquella experiencia que de España, de la tierra de conejos, alguien te iba a traer un mensaje para ti. Lo mismo que aquella coneja dio a su hijo para que tú no murieras, Dios entregó a su hijo para darte vida a ti. Y le pude predicar el Evangelio. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Y él se convirtió. Y él aceptó a Jesucristo. Y detrás de él toda su familia. Y no solamente su familia, él abrió puertas para otras familias, para otros amigos, para otras personas. Sala fue el hombre de paz. Rashid fueron las primicias. ¿Sabéis qué significa Rashid en hebreo y en el idioma bereber? Las primicias. Las primicias, el primero. Y fue el primero que se convirtió. Dios había contestado mi oración y yo me sentí tremendamente feliz. David no está aquí, pero David lo conoce. Hemos tenido es un gran creyente y él predica el Evangelio con todo su corazón. La persona de paz. ¿Cuán importante es esa persona que hace que tú todas las brechas culturales las saltes? Porque ya no te hace falta ser tú el que hable, sino que es esa persona que está en esa cultura, en ese contexto geográfico, en ese contexto filosófico, en ese contexto idiomático, el que ya conoce el mensaje y lo comparte a su manera. Como él sabe, o como el Espíritu lo lleva a compartirlo, para que el otro puedan entenderlo. La importancia de la persona de paz. A veces Pablo iba a los diferentes lugares y se encontraba quizá una mujer con otras mujeres, Lidia o quien sea, y Dios abre su corazón y comparte, y es esa persona la que, de esa localidad, de ese lugar, que conoce a esas personas, la que abre la puerta, porque Dios la usa de una manera poderosa. Hemos aprendido a compartir el Evangelio cualquiera y está bien, pero este método que está en toda la Biblia, personas de paz que Dios usa para abrir puertas y para cumplir sus propósitos, es una herramienta que muchas veces, desechamos o desconocemos o no sabemos cómo usarla. Tenemos que orar por la persona de paz. Cuando vas a un barrio y vas a predicar el Evangelio y vas a tener una actividad, Señor, la persona de paz. Esas personas que te buscan, o esas personas que tienen el corazón abierto y que tú quieres que tú usar para abrir puertas en este lugar. Si vas a predicar en un festival, esas personas que van a abrir las puertas en diferentes lugares y que tú solo conoces. Porque solo Dios conoce las intenciones del corazón y cómo es cada persona. Nosotros desconocemos, a veces tú hablas con una persona y pierdes el tiempo y pierdes tu energía y al final no pasa nada. Que está bien porque nuestro propósito es cumplir con el propósito de Dios de compartir el Evangelio. Pero tenemos que buscar esa persona que va a abrir las puertas y si es necesario pasa tiempo con esa persona. Yo fui una persona de paz. ¿Verdad, María? Yo me acuerdo que cuando vino a mi casa a compartir el Evangelio y yo ya me había convertido con la historia de Abraham, pero me lo tienen que explicar mejor. En mi corazón fue abrir mi casa para que viniera todo el mundo allí y poder compartir ese mensaje. Y yo invitaba a mi cuñada, a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, los vecinos de arriba, los vecinos de abajo, los compañeros de la marina. Mi casa tenía que ser un lugar donde yo pudiera compartir ese lugar. Y empezaron a abrirse puertas. En la familia de mi esposa, en mi familia, entre mis amigos. Yo me acuerdo que empezamos a abrir casas de paz, que le llamábamos,
Y a veces éramos tantos que la gente se tenía que ir a la escalera a oír el Evangelio porque no cabían dentro de la casa. ¿Qué te parece? Yo soy testigo de que la persona de paz funciona porque yo fui una de ellas. Yo abrí el Evangelio a muchas personas por la gloria y la gracia de Dios, porque no fui yo, fue ese deseo que Dios pone en tu corazón. Después, con el tiempo, te hace viejo y lo hace de diferente manera, y a lo mejor pierde la costumbre, que no deberíamos, porque funcionó, porque decenas de personas se convirtieron, porque funcionaba, Mari, funcionaba, pero funcionaba en San Fernando y funcionaba en Jerez, porque ocurrió exactamente lo mismo. Las personas empezaban a abrir sus casas, le hablaban a los familiares, a los amigos, había reuniones en las casas, se compartía, pero ahora pierdo mi comodidad, ¿sabes? Ahora mi casa, si la abro, pues voy a tener que comprar unos dulces, voy a tener que poner allí algo, invitar a la gente, me quita la tranquilidad, ¿verdad que te la quita? Estás allí con un montón de gente que hace que tú tengas que involucrarte y perder ese tiempo y tu tranquilidad, y nos gusta estar tranquilos, ¿verdad? Hay que buscar esa persona de paz, esa persona que no le importa perder su tiempo contigo y que quiere compartir lo que tiene contigo. Que quiere abrir las puertas sin él saberlo, sin ellos saberlo, al Evangelio de la gracia y de la gloria de Dios. Quería compartir con vosotros la necesidad de esa persona de paz. ¿Qué es una persona de paz? ¿Cómo Dios usa esa persona de paz? Y cómo el concepto de persona de paz o persona que Dios usa para abrir puertas se ha perdido. Y por ende, muchas veces la multiplicación se pierde. Yo sigo siendo una persona de paz. Y no es que sea yo mejor que nadie, sino que es mi don. Es mi don. A mí me dicen, tú eres la persona que abre puertas, que tiene la habilidad de conectar con los políticos, de conectar con gente, de comerle el coco, me dicen. No es comerle el coco, es Dios me dio esa capacidad de ponerme a nivel de esa persona y de llegar a esas personas. Y sabes, Dios me ha usado para abrir cientos de puertas de paz donde el Evangelio ha sido anunciado. Soy un evangelista, evidentemente, pero también soy una persona de paz, y eso tengo que usarlo toda mi vida. Abrir puertas, no solamente a mi iglesia, a otras iglesias, para que cumplan su propósito. Algún hermano me ha dicho, me encanta, yo tengo este ministerio, ¿cómo podría hacerlo? Dios mío, ayúdame a abrirle puertas. Ayúdame, sigo siendo dentro de la propia iglesia una persona que en mi corazón está abrir puertas para que el Evangelio sea predicado. Una persona de paz, ¿verdad? Y eso no viene de mí, ni yo soy mejor que nadie. Mi mujer me conoce más que nadie. Si ella dijera cómo soy yo, entonces yo tendría que salir de aquí corriendo, porque yo tengo muchos defectos, muchos. Pero Dios me quiere usar, a pesar de mis imperfecciones y de mis virtudes, no virtud mía, de los dones que he recibido del Señor, es ser una persona de paz. Así que, hermanos, vamos a buscar esas personas. ¿Conocéis personas como esa? ¿Conocéis personas a las que tú le compartes y abres puertas? Te digo una cosa, un muerto puede abrir puertas. Te voy a contar una historia. Hoy he ido al tanatorio, hace un rato, a visitar el cuerpo de un chico que murió ayer. Hace 4 días o 3 días, unos hermanos de la iglesia se encontraron con él en el Carrefour, y él estaba trabajando en Carrefour. Y allí en el Carrefour ellos se acercaron a él porque vieron algo en él y compartieron con él sobre Jesús. Y él dijo, yo quiero saber más. Le predicaron el Evangelio. El chico se convirtió ahí, hizo la oración. 2 o 3 días después lo operaron. Nosotros oramos por él y falleció. Pero ¿sabes? Hoy se acercó uno de los hermanos. Yo le dije,
puedes estar segura de que tu hijo está en el cielo, le dije a la madre. Paco le compartió también. Y uno de los familiares vino y dijo, déjala tranquila, que está tranquila, ahora no es momento de hablar de eso. Y ¿sabes qué dijo ella? Déjalo, que me está trayendo paz. Aleluya, qué bueno. Ahora mismo. Aleluya. Y ella quiere que la visitemos. Qué bueno. Y quiere hablar con nosotros. Su hijo fue una persona de paz. Por 3 días. Amén. Pero ha abierto las puertas del Evangelio a toda su familia. Y estoy seguro de que Jesús va a hacer grandes obras. Hay que buscar ese tipo de personas, esas personas que aún fíjate, muriendo, es una persona de paz. 2 criminales en la cruz. Los 2 lo injuriaban, pero en un momento dado uno abrió su corazón y empezó a tener una conversación con Jesús. Y lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. ¿Y sabe qué pasó? Que los soldados romanos que estaban abajo dijeron, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aún sabiendo que iba a morir, fue capaz de impactar la vida de otros, como Jesús la está impactando desde la cruz. La importancia de encontrar esa persona de paz, la persona que puede impactar la vida de otros. Y no necesariamente es la persona más importante, puede ser un endemoniado, puede ser un criminal, puede ser un narcotraficante, puede ser una prostituta, puede ser un pakistaní que su familia está poseída por el demonio. Me acuerdo una vez que fuimos a Ceuta, y allí en Ceuta iba por la calle con 3 misioneros, bueno, misioneros no, que venían para tener una experiencia misionera en España, y íbamos por la calle y un chico pakistaní se me acercó y me dijo, perdón, ¿me puede usted ayudar? Y le dije, ¿qué pasa? Dice que toda mi familia está poseída por demonios. Y le dije, ¿y cómo sabe que está poseída por el demonio? Y me dice, porque yo lo sé, porque lo veo allí en mi casa. He ido al imán, he ido a un sacerdote y me han dicho que no pueden hacer nada. Y alguien me ha dicho que usted es pastor y que podría hacer algo. Y le dije, venga, vamos a ir a tu casa. Yo, tú sabes, siempre con la duda de a ver qué te va a encontrar allí. Cuando subí arriba, el pastor Manuel, estaba conmigo, había otro pastor, David, Bautista, y los 3 misioneros. Subimos arriba y la mujer se le salían los ojos. Yo no había visto eso nunca en mi vida. Se le salían los ojos de las cuencas de los ojos. Y la dentadura se le salía afuera. Y decía palabras que yo no entendía, y me miraba y me gritaba. Y empezamos a ir a predicar, a reprender al diablo en el nombre de Jesús, que saliera. Tengo fotos, estaba yo completamente lleno de sudor, porque era una lucha constante. Era la esposa, el esposo y 2 hijos llenos de demonios allí. Al final, los demonios salieron, se fueron. Y Dios se llevó la gloria. Y toda familia se convirtió. ¿Y sabe qué pasó? Aquella casa se convirtió en una casa de paz. En un lugar donde los demonios habían estado allí, poseyendo a personas. Los que vinieron conmigo se fueron abajo y dijeron, mira, mejor nosotros vamos a orar abajo. Cuando vieron a la mujer que se salía los ojos y esto, mejor vamos a orar abajo por ti. Y te dejamos aquí tranquilo que tú hagas tu trabajo. Pero yo eso, de esa manera no lo había hecho nunca en mi vida. Pero el Señor te dirige y te da, no hay miedo, te da la autoridad para reprender en ese momento. Y estuvimos orando más de 1 hora allí con él, más de 1 hora. Pero el Señor se llevó la victoria, la gloria y el honor. Y aquella casa se convirtió en una casa de paz. ¿Qué os parece? Cuando vayáis al campo, cuando vayáis a predicar por esa persona que va a abrir las puertas al Evangelio. Que no perdamos nuestro tiempo, que encontremos esos lugares, esas personas,
era necesario que Jesús pasara por ese lugar porque él no quería perder su tiempo. Él sabía dónde tenía que ir porque sabía dónde estaba esa mujer y él sabía lo que esa mujer iba a hacer. Así que no quiero alargarme mucho más, solamente que a lo largo de la Biblia miréis cuántos ejemplos hay de personas que han abierto puertas, de personas que han llegado a predicar, a abrir las puertas al Evangelio. Los magos de Oriente venían de Oriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién les predicó a los magos ahí en Oriente? Sobre Jesús, sobre su venida. ¿Quién les predicó? Eran personas que en su tradición habían ido guardando lo que alguien le dijo en su momento. Eran también personas que abrieron puertas al Evangelio. La historia está llena de personas de paz. Esas personas que muchas veces a riesgo de su vida abrieron puertas para que el Evangelio fuera predicado. Vamos a orar por esas personas. Me gustaría que alguien tuviera una oración ahora por las personas de paz que hay aquí en Jerez. Que el Señor nos las muestre, que las ponga en nuestro camino, que las identifiquemos. Pero después no tengas prisa por irte. Si es necesario, quédate a comer con ellos. Habla con ellos. Tómate un café, lo que haga falta. Siéntate con ellos. No tengas prisa, porque el Espíritu Santo tiene su tiempo, que muchas veces no es nuestro tiempo. ¿Quién puede orar por las personas de paz de aquí de Jerez? Padre, te doy gracias en Cristo por tu palabra. La exposición de tus palabras alumbra, Señor, nuestro entendimiento, nos motiva, nos incentiva. Y en base a lo que el pastor ha estado exponiendo, yo quiero interceder, quiero pedirte, quiero clamar ante tu trono de gracia en esta hora, pidiéndote por esas personas, Señor. Piense por esos hombres o mujeres, por esos jóvenes o adultos o ancianos que tú conoces, dónde están y la forma en la que tú los puedes llegar a usar. Queremos interceder para que tú los pongas en nuestro alcance, los pongas en nuestro camino, para que podamos realmente encontrar en ellos una herramienta en tus manos, Señor, una puerta abierta, oportunidades que se abren, el campo que se extiende, una visión que se amplía, para que personas puedan oír, para que personas puedan entender, para que personas puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor. Esta herramienta del hombre o de la mujer de paz es una herramienta, es una forma para nosotros muy desconocida. Yo jamás había oído hablar de esto. Pero qué bueno que ahí está, que está en tu palabra. Qué bueno que funciona, que funcionó en el contexto de las Escrituras y que funciona hoy en día, Señor, en cualquier lugar, en cualquier cultura, con personas de diferentes niveles. Tú lo puedes hacer. Nosotros aquí ahora te pedimos ya no que lo hagas, sino que lo sigas haciendo, pero que nos involucres en eso, que podamos disfrutar de verte operar en nuestro contexto de esa manera. Y al hacerlo, Señor, te lleves la gloria y la honra que es tuya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mañana vamos a tener una cena. Yes. Le hemos dicho a matrimonios, a personas que van a venir y que nuestro objetivo es predicar el Evangelio. Se lo hemos dicho claramente.